Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Mario de la Cruz Arabia, usted recordará, fue subsecretario de SEDECO, también fue titular en el gobierno de Andrés Granier de esta secretaría y está en la línea telefónica. Y bueno, pues yo creo que es muy oportuno conocer la versión de Mario ante todo esto que se ha descubierto esta mañana en Telereportaje. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Emanuel, qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha. ¿Cómo estás? Bien, Mario, pues mira, muy preocupados por esta información que se revela. Tenemos documentación oficial, documentación importante, que se hablan de operaciones que evidenciarían un posible fraude en la entrega de créditos por parte del gobierno del estado y en el que habrían participado instituciones financieras bajo el presunto aval de los encargados del área económica de la administración. ¿Qué nos puedes decir, Mario? Claro, Manuel, mira, sí es importante, hago la llamada porque en algún momento del reportaje mencionaste mi nombre, al igual que a otros ex titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, como mencionabas, desde la época del licenciado Andrade hasta la época del exgobernador Granier. Te quiero platicar un poco cómo se constituyeron esta estrategia de desarrollo económico del Fondo Empresarial Tabasco, la cual pues, conozco bastante bien desde el inicio. Te quiero comentar que este es un fondo, fue un programa de fomento que entre muchos otros aspectos pues va orientado al programa de microcréditos que atiende a uno de los sectores más vulnerables de la población y que utiliza este mecanismo como mecanismo de autoempleo a través de la formación de microcréditos, y también se dan créditos a empresas pues de mayores tamaños, incluso hasta pequeñas y medianas, a través de distintos intermediarios financieros no bancarios que se mencionan de alguna manera. Fíjate que este es un modelo bien interesante, y el que se usó para constituir el fondo no es un modelo que se inventó en Tabasco, es un modelo bastante común. Incluso la referencia que se tomó fue el modelo que utilizó el gobierno federal, que usa inclusive hasta ahorita la Secretaría de Economía, donde se usa a una fiduciaria, en este caso Nacional Financiera, para el hacer llegar a las empresas, a los empresarios, a los micro, pequeños y medianos empresarios los recursos. Inclusive en el caso de Tabasco se usó la misma fiduciaria que usó el gobierno federal, que es la Secretaría de Economía. ¿Y por qué es muy relevante el papel de la fiduciaria en este caso, Emanuel? Porque le da transparencia al manejo de los recursos, es decir, los fideicomisos, aunque estén sectorizados a alguna dependencia, en este caso a la Secretaría de Desarrollo Económico, no se manejan de manera unilateral por sus titulares, sino se manejan a través de un órgano de gobierno que es un fideicomiso, un comité técnico del fideicomiso. En este caso el comité técnico del Fondo Empresarial Tabasco está conformado por el secretario de Desarrollo Económico, el secretario de Finanzas, el Consejo Coordinador Empresarial, que tiene un asiento, y esto se hizo también como mecanismo para dar transparencia a la toma de decisiones, Nacional Financiera como fiduciaria, como responsable de la administración de estos recursos, y la Secretaría de Contraloría como comisario que vigila, en este caso, pues el que todas las decisiones que tomen al interior de este comité pues se hagan de una manera transparente, ¿no? Entonces, bueno, se conforma este fideicomiso, como te decía, utilizando este modelo que se utiliza en muchos aspectos, inclusive por parte del gobierno federal, y se decidió en su momento que se utilizaran a intermediarios financieros no bancarios, es decir, empresas que se dedican al otorgamiento de crédito de manera profesional, sobre todo, Manuel, porque era muy importante en este caso la recuperación de los recursos. Como en el caso de ASEFI. ASEFI es uno de los 5 intermediarios financieros que se utilizaron en el Fondo Empresarial Tabasco. Los otros eran CONACES, Creamos, Microsol, ASEFI y la Unión de Crédito Unicrediat. De esto se utilizaba porque dependiendo del tamaño de la empresa a la cual iba dirigido el crédito, era el tipo de intermediario financiero. Cada intermediario financiero en su momento presentó un expediente para solicitar participar en estos procesos, y en los cuales, bueno, pues se analizó por parte del comité y se autorizó, incluyendo, como te decía, la fiduciaria, siempre vigilando el buen uso de estos recursos. Estos contratos, que no tienen nada de sospechosos, de acuerdo a como se menciona en el reportaje, son contratos perfectamente legales que están inscritos en el registro público de la propiedad. Pero son ventajosos, Mario. ¿Perdón? Son ventajosos. Yo tuve acceso a esos contratos y fueron hechos para favorecer en todo momento a las financieras, de tal forma que aun y cuando no se recuperara el dinero invertido que salió del erario, no pudiera ser devuelto a las arcas estatales. Eso es incorrecto, Manuel, y te voy a decir por qué. Porque cada contrato, además de ser inscrito en el registro de la propiedad, tiene pagarés que garantizaban el pago de estos recursos, en primer lugar. En segundo lugar, las reglas de operación del fideicomiso, por ser entidades no reguladas,
no se mencionaba la necesidad de contar con garantías reales. Y sin embargo, Emanuel, y este es un punto muy importante, a pesar de que en las reglas de operación del fideicomiso no se establecía la necesidad de pedir garantías reales, se solicitaron en el caso de ASEFI y de otros dos de los intermediarios financieros. Ahora te quiero comentar que siempre en el caso del comité técnico, durante el tiempo que yo participé como suplente de los titulares que fueron secretarios durante la época del licenciado Manuel Andrade y en la época misma que yo fui titular, siempre se trabajó, en primer lugar, en apego estricto a las reglas de operación del fideicomiso, en primer lugar. Segundo, siempre se hizo por parte de la fiduciaria una vigilancia estricta del uso y destino de esos recursos. Los recursos jamás podrían haber salido del fideicomiso, Emanuel, si en primer lugar la fiduciaria hubiera detectado algún esquema de manera irregular. Esto es muy importante, porque se cuida. Y segundo, cuando estas intermediarias financieras que tenían como objetivo dar los recursos a los empresarios, por alguna razón no los podían devolver, y te doy un par de ejemplos de acciones que me tocaron emprender durante mi administración. Por ejemplo, nosotros siempre tuvimos un muy alto nivel de recuperación de los créditos por parte de los empresarios a las intermediarias financieras. Estamos hablando tasas de recuperación del 95%. Después de la inundación, esta situación decayó un poco por la situación muy vulnerable en la que se vieron envueltas más de 22,000 empresas tabasqueñas, y dos intermediarias financieras, que por cierto no se mencionan, que son CONACES y Creamos, cayeron en problemas de la capacidad de recuperar los recursos de los empresarios y por ende devolver el dinero al fideicomiso. Te quiero comentar que en esos dos casos, que fueron los que a mí me corresponden durante mi administración, Emanuel, se procedieron a levantar las demandas correspondientes. Es decir, aquí hay una parte muy importante de las labores de los funcionarios que participaban en el comité, que cuando se detectaba alguna irregularidad se ejercían acciones legales contra estas intermediarias financieras para hacer la recuperación de los recursos. Según información que tenemos, fue hasta la titularidad de la CARRA que se lleva a cabo estos procedimientos legales que antes no habían detectado o no se sabía nada en relación al dinero, que no se había cumplido. De hecho, en muchísimos de los casos se detecta, y es coincidente, que nada más quienes recibieron el crédito hicieron el primero o segundo pago y no hicieron ningún otro pago más. Bueno, no, la verdad desconozco. Yo renuncié a la Secretaría el 13 de mayo del 2010, lo que haya sucedido después en la administración, particularmente de Alberto Lacarra, es su responsabilidad. Yo te puedo decir que en el caso de ASEFI, hasta donde nosotros nos quedamos, su operación era regular. Pero esto viene desde el 2002, según documentos que consta en nuestro poder, Mario. Dame un segundo, Emanuel. Hasta el 2010 la operación de ASEFI era regular. Si en este caso el secretario Lacarra hubiera detectado alguna irregularidad, él debió de haber procedido con una demanda legal contra ASEFI Asesores, porque si no, él habría estado incurriendo una responsabilidad. Y te quiero dar dos ejemplos de donde nosotros sí detectamos en su momento algún problema. Te hablaba yo de la microfinanciera CONACES, a la cual en su momento, apegados a la regla de operación, se les dieron distintas líneas de crédito. Tuvieron un deterioro de la cartera después de la inundación, y por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de ellos, que el 13 de agosto del 2009, el fideicomiso procedió con una demanda de pago por la vía ordinario mercantil contra la empresa y contra sus titulares, e incluso el 18 de mayo del 2010, es decir, 5 días después de que yo había renunciado a la Secretaría, el juez dictó sentencia definitiva de los demandados para pagar todos los conceptos reclamados. Nos adjudicamos una garantía hipotecaria en ese momento de cerca de 3,5 millones, y el pago restante se han seguido las gestiones de crédito, de recuperación del crédito. ¿Qué sigue? Por ejemplo, hablando de ese caso en particular, bueno, pues que se haga ya un dictamen de insolvencia si es que los socios de esta microfinanciera no tienen para pagar, e incluso se les demande penalmente. También hubo otra microfinanciera en el cual tuvo también problemas de insolvencia con ASES, y también se llama Creamos, y también se le hizo una demanda para la recuperación del crédito. Estos son los casos que te decía, Manuel, que durante nuestra época detectamos y que procedimos de manera estricta para hacer las acciones legales para la recuperación del dinero que pertenece al Fondo Empresarial Tabasco. Entonces tú dices que los recursos se entregan y no obligaban a garantía, ¿es así? A ver, los reglas de operación no obligaban a garantías así lo reales, garantías inmobiliarias, vamos a hablar.
pero existen documentos, pagarés, que son, o sea, asociados con los contratos de todas las intermediarias financieras, no nada más de la que menciona, sino de las 5 que operaron para nosotros en su momento, van respaldados con pagarés, que son los documentos legales, que son garantías que permiten la recuperación del dinero en caso de que la intermediaria financiera, en este caso, o cualquiera, porque es un documento de crédito, caiga en insolvencia. Esto no ocurrió, Mario. En el caso de los casos que nosotros detectamos durante mi administración, sí, y ahí están las demandas en el caso de Conasi Creamos, como te decía, hasta donde nosotros nos quedamos, la operación de la intermediaria financiera que tú mencionas era de carácter regular, hay otras que también todas las supervisaban, incluso, como te decía, si posteriormente esta intermediaria financiera que se menciona cayó en un problema de insolvencia y de recuperación, se le tenía que haber demandado por parte de quienes en ese momento encabezaron la administración, en particular mencionas al ingeniero Alberto Lacarra, ¿no? Pero como te decía, nosotros en el caso hasta donde nos tocó, siempre trabajamos de una manera estricta pegadera. De hecho, el Congreso del Estado aprobaba los recursos, estos llegaban vía el presupuesto de la Secretaría al Fondo Empresarial, y en ese momento era el comité que revisaba, pues obviamente el manejo de estos recursos, y la fiduciaria en este caso, como te decía, vigilando la transparencia en el manejo de los mismos, ¿no? Inclusive el Fondo Empresarial, en los años que yo participé como suplente y como titular del 2002 al 2010, se auditó de manera externa, no presentaron en este caso ningún tipo de anomalía, y bueno, pues eso es lo que yo te quería comentar, Manuel. También sé que hay una auditoría que te llevó a cabo la Contraloría, ¿es cierto? No, es totalmente falso. A mí en ningún momento relacionado con este caso se me ha hecho ninguna auditoría, ni se me ha incluso pues convocado a declarar, como en algún momento se mencionó por ahí en alguna columna política. Entonces no, de ninguna manera, Manuel. No te han convocado a declarar, esto es falso, lo desmientes. Que me hayan llamado a declarar, sí, es totalmente falso. Muy bien, Mario, pues ya tenemos tu versión, esto es lo que tú nos dices al respecto, vamos a ver también qué nos señalan las autoridades competentes. Claro, solamente quisiera reiterar 3 mensajes finales, Manuel, con relación a la intervención. Como te decía, se usaron modelos de operación para el fideicomiso que se usan en otros niveles del país, en particular el modelo de la Secretaría de Economía. 2, que siempre se trabajó por parte de este comité técnico, que es el órgano de gobierno del fideicomiso, con estricto apego a las reglas de operación. 2, que había una fiduciaria, en este caso Nacional Financiera, que vigilaba que los recursos, cuando salían del fideicomiso y obviamente durante toda su operación, se hiciera de manera transparente. Y tercero, que durante la administración que yo participé, cuando detectamos algún tipo de irregularidad con estos intermediarios financieros, se procedieron las demandas. En particular te mencionaba la demanda a un intermediario que se llama Conaces, a un intermediario financiero que se determina Creamos, y bueno, finalmente, pues quien haya cerrado la administración, si detectó irregularidades con este otro intermediario financiero, que no fue nuestro caso, como te decía, pues tenía que haber generado las demandas pertinentes. Bien, Mario, pues yo agradezco mucho tu comunicación. No, hombre, te mando un abrazo, y bueno, pues yo finalmente reitero mi disposición a platicar las veces que sea necesario, Emanuel, pues con la tranquilidad que tenemos de haber hecho bien las cosas siempre de una manera eficiente, de una manera honesta y de una manera transparente. Gracias, Mario de la Cruz. Saludos. Saludos. Mario de la Cruz, ex subsecretario y secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es su versión de los hechos, la información que nosotros tenemos, los documentos, los contratos que con los que contamos nos indican otras cosas. Mario da su versión, tiene derecho a hacer la precisión al respecto, eso es lo que él dice. Sin embargo, insisto, lo que nosotros tenemos en documentos indican otras cosas. Como cada domingo